vamos a entender de que las hipótesis van a significar aquello que nosotros vamos a afirmar y que no necesariamente sean lo real, o que sí pueda ser lo real a partir obviamente de una demostración, ¿no? Es decir, a partir de someter lo que estamos deduciendo a métodos de prueba. Hay varios autores que nos van a decir también, y en términos sumamente sencillos, de que una hipótesis va a ser una suposición o una explicación tentativa. ¿Tentativa sobre qué? Sobre algo que nosotros observamos o sobre algo que nosotros queremos investigar. Es por eso que estamos viendo paso por paso. Lo primero, ante todo, era la pregunta de investigación, ¿no? Y hay que darse cuenta de que va a ir casado con la hipótesis, porque vuelvo a repetir, una hipótesis va a significar esa suposición o esa explicación tentativa sobre algo que nosotros observamos o sobre algo que nosotros queremos investigar. Obviamente en esta investigación explicar el por qué se hace, por qué se da tal situación, ¿no? Entonces, las hipótesis van a ser deducciones, van a significar deducciones, suposiciones, ¿no? Que son respuestas, vamos a decir, provisionales, ¿no? A una pregunta de investigación. Una pregunta de investigación tiene que tener una hipótesis o tiene que tener alguna respuesta provisional hasta que ésta no haya sido probada, no haya sido comprobada, y que obviamente tenga todo el respaldo científico, empírico, de observación, de experiencia, para poder determinar que sí es de facto lo real. Vamos a entender, por otro lado, de que hay un origen de la palabra hipótesis, ¿no? La palabra hipótesis deriva de hipo, que significa bajo, y tesis, que va a significar posición o situación. Entonces, hacemos esa función de estas dos palabras, de bajo y de una posición, y vamos a entender que va a significar una explicación supuesta sobre algo que está todavía bajo o condicionado a una comprobación. Otro autor nos dice, es Sampieri, que lo deben conocer, que es famoso este señor, porque habla mucho de metodología de investigación científica. Nos va a decir de que las hipótesis son explicaciones sobre fenómenos investigados que se formulan como proposiciones. Las hipótesis nunca van a tener signo de interrogación. Las hipótesis son afirmaciones. Vuelvo a repetir, una hipótesis nunca tiene un signo de interrogación o tiene como característica la cuestionante. Lo contrario, siempre es una afirmación. ¿Cuántos serán los estudiantes que se van a pasar el diseño de proyectos? Esa es sin duda. Esa es la investigación que yo voy a hacer, la investigación que yo voy a formular. Y una hipótesis va a ser, se van a pasar más de 80 estudiantes porque no es conmigo. Bueno, esa es una hipótesis, si se dan cuenta, afirmativa. Y esa es la característica principal de la hipótesis. Que afirmamos, hasta que no demostremos lo contrario, no podemos decir de qué es contrario. Seguramente va a haber un método de investigación, van a haber técnicas, van a haber datos, vamos a colectar datos para saber si realmente estos 80 estudiantes se van a pasar, ¿no? Lo cual los resultados nos van a dar de que sí o no. Y ahí vamos a entrar en el entendimiento de que existen hipótesis que se pueden comprobar y existen hipótesis que no se pueden
puede comprobar. ¿Okay? Entonces, el concepto vamos a entender como una suposición, una conjetura, una proposición con respecto al problema de investigación que nosotros estamos abordando. ¿Quién es el grupo? Wendy. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? ¿Un tema de investigación? Ya, ¿qué hipótesis tienes vos sobre eso de que he hecho? De que es algo, o sea, que es natural del cuerpo. Una proposición que establece la existencia entre la relación de dos o más variables. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? Ya, como él dice la edad, sí. Las variables, pero estamos en variables del concepto, son variaciones, son características que puede tener un sujeto de estudio o un objeto de estudio. En este caso puede ser un sujeto de estudio, edad, talla, peso, sexo, hombres, mujeres, entre otras cosas. Entonces, una hipótesis siempre va a tener más de dos variables para que se pueda generar un análisis de estas variables. Entonces, más facilito, vamos a decir que una hipótesis va a ser una predicción de la relación que existe entre uno o más factores y el problema del objeto de estudio del cual puede someterse a prueba. ¿De dónde proviene la hipótesis? Proviene de dos vocablos griegos. Ese es el origen. Dos vocablos griegos que ya les he dicho qué significa. A ver, hipo, debajo, y tesis, posición. Criterios para la formulación de una hipótesis. Siempre formular en forma afirmativa, lo que ya les he dicho. Una hipótesis es afirmar. Aquí les he puesto el ejemplo de los cortejistas y cortejistas, ¿verdad? La corteja está ahorita estudiando. Está estudiando el cuerpo humano, seguramente. Entonces, es una suposición y es una afirmación. No coloco en duda eso, porque una hipótesis siempre va a ser afirmativa. Debe plantear la relación de dos o más variables. Debe posibilitar la prueba de las relaciones expresadas entre estas variables y debe ser el poder predictivo, de predicción y también explicativo. Para explicar las hipótesis que se formulan, las suposiciones que se formulan. ¿Okay? Tipos de hipótesis. Hay 1.000.000 de tipos de hipótesis. Y esta unidad, la parte práctica, como les ha ido mal en el examen teórico, vamos a cambiar de metodología, que les había hecho desde un principio para acá. En la parte práctica van a haber 6 puntos de actividades que vamos a hacer aquí. Y los otros 6 puntos es un examen oral sobre las hipótesis. El examen oral va a ser este mapita de aquí. Todo sobre las hipótesis. Y esto de aquí se lo voy a pasar porque es un resumen de todo lo que vamos a ver hoy. ¿Qué son las hipótesis? Tipos de hipótesis, características de las hipótesis, importancia de las hipótesis en la investigación, entre otras cosas. ¿Okay? Lo voy a pasar enseguida. Y tenemos hipótesis que son utilizadas mayormente en las ciencias de la salud. La hipótesis de investigación, la hipótesis alternativa, las hipótesis nulas y las hipótesis estadísticas. En el examen teórico
solamente van a entrar estos 4 tipos de hipótesis, nada más. En el examen oral van a entrar todas las hipótesis. ¿Okay? Vuelvo a repetir, 4 tipos de hipótesis de investigación: hipótesis nula, alternativa y estadística. Vamos desglosando una por una. La hipótesis de investigación va a ser la primera suposición, la primera sugestión, la primera predicción, el primer supuesto que ustedes tengan desde su problema de investigación. Vamos a entender cómo las proposiciones alternativas sobre las posibles relaciones entre dos variables. ¿Okay? Este tipo de hipótesis, que es la hipótesis de investigación, vamos a entenderla como la que más se asemeja, la que más cerca está de comprobarse. Por eso digo de que es la primera suposición o la primera hipótesis que ustedes tienen con relación a su trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque puede haber 1 millón de hipótesis. Puede haber 1 millón de hipótesis. Si tengo mi novia, puede ser de que esté ayudando a su mamá a hacer la cena para cuando yo llegue a mi casa, un ejemplo. O puede ser que esté estudiando, segunda hipótesis. Tercera hipótesis puede ser que esté en el Ventura Mall con sus amigas. Tercera hipótesis. Cuarta hipótesis, o sea, pueden haber 1 millón de hipótesis. Pero la primera hipótesis es la que se va a asemejar más a poder encontrarle una respuesta y poder comprobarla. ¿Ok? Entonces, a esa vamos a denominar hipótesis de investigación. ¿Qué serían las hipótesis nulas? ¿Quién me dice? Hipótesis nulas. ¿Qué son las hipótesis nulas? Niega relación con variables. Nulas. ¿Cómo? Ya. Bien. Vamos a entender que son aquellas hipótesis que se van a refutar o se van a negar, o aquellas que niegan la relación existente entre 2 o más variables. Proposiciones que niegan o refutan la relación entre las variables. Ejemplo: no hay relación entre la autoestima y el temor al éxito. No existe una relación directa. Entonces, las hipótesis nulas van a significar aquellas hipótesis que podemos negar o que las podemos refutar. Simplemente eso. ¿Qué serían las hipótesis alternativas? Alternativas. Ya. ¿Qué les había dicho que eran las hipótesis de investigación? La primera. Bueno, y las segundas, terceras y cuartas van a ser hipótesis alternativas, ¿no? Entonces son aquellas suposiciones que también pueden comprobarse, pero que no son necesariamente la primera, ¿no?, con relación a nuestro tipo de estudio. Son posibilidades diferentes o alternas ante las hipótesis de investigación o las hipótesis nulas. Me falta una. Estadística. La hipótesis estadística. Las hipótesis estadísticas van a significar aquellas que vamos a comprobar cuando se traten meramente de datos numéricos. Por ejemplo, de 25 alumnos que están aquí, ustedes la certeza de que van a reprobar 24. A ver, entonces puede ser una hipótesis estadística así, porque puedo, para comprobar que esa hipótesis sea real o para refutar esa hipótesis o para negar esa hipótesis, lo único que tengo que hacer es agarrar datos, números.
no se puede primer parcial, no parcial, tercer parcial y la nota media. Estadística. Entonces las hipótesis estadísticas van a significar la comprobación de una suposición a partir de datos numéricos. Simplemente eso. ¿De dónde surgen las hipótesis? Las hipótesis surgen del planteamiento del problema. Les había dicho desde el primer día de clase. Toda la estructura de un proyecto de investigación siempre va a estar articulada. La primera parte, con la segunda parte, introducción con objetivos, introducción con el planteamiento del problema, el planteamiento del problema con los objetivos con la hipótesis con el marco teórico, con la recolección de los datos y así sucesivamente. Entonces, el origen de las hipótesis va a significar el planteamiento de problemas que se vuelven a evaluar si es necesario y replantear después de su análisis. Ese análisis va a estar determinado por el marco teórico que ustedes van a hacer, que es la literatura. ¿Cuál es la utilidad de las hipótesis? ¿Qué me dicen? ¿Por qué serán las útiles las hipótesis? ¿Para qué servirán las hipótesis? ¿Sabe que algún loco se lo ha ocurrido para poder a los estudiantes? ¿Por qué no utilizan las hipótesis? ¿Por qué creen? Sí, digamos, pero ¿qué más? Para tener un criterio del resultado verdadero. Ya, vamos a entender de que las hipótesis, la principal utilidad es saber qué es lo que nosotros estamos buscando. Entonces nos va a decir de que nos ayuda a saber lo que estamos tratando de buscar, de probar, ¿no? Que eso es importante porque necesitamos corroborar conforme el tipo de estudio que nosotros hayamos tenido. Porque ya les he explicado de que las hipótesis en la mayoría de las veces van a estar en trabajos de investigación cuantitativos. Y muy poca vez, o rara vez, en trabajos de investigación cualitativa. ¿Por qué? ¿Por qué era la investigación cualitativa? ¿Habíamos dicho que era? Cualidades. El estudio de cualidades, acciones, actitudes, valores, fenómenos. Y eso es muy difícil medir, porque difiere de cada ser humano. Entonces es complicado intentar medir esas acciones, valores, actitudes, fenómenos. Entonces las hipótesis, la mayoría de las veces, siempre van a estar direccionadas a estudios cuantitativos. Otra de las funciones o de las utilidades de las hipótesis es que nos van a ayudar a probar teorías, porque las hipótesis de una forma empírica nosotros las podemos elaborar, claro que sí, pero en nuestro caso de investigación científica tenemos que sustentar estas hipótesis. Hay que sustentar con un método científico, ¿no? Entonces, en el momento que ustedes hagan su marco teórico, que creo que es la próxima clase ya, por ejemplo, van a presentar 10 libros o 10 revistas o 10 artículos sobre el tema de investigación que ustedes hayan definido. Les voy a pasar un formato que es para hacer el resumen de esos 10 libros y que de esos libros o de esos artículos o de esos documentos tienen que encontrar teorías. Tiene que haber alguna teoría. Todo ya está. Solo es cuestión de leer. Entonces, encuentran esa teoría a partir del marco teórico, de la revisión de la literatura, para que ustedes su hipótesis la apoyen en esta teoría y se puedan probar nuevas teorías o tal vez reconfirmar, reaprobar las teorías existentes. ¿No? Entonces, eso es importante. Otra de las utilidades de la hipótesis
es, ¿dónde está? Que tienen una función descriptiva y explicativa. Las hipótesis, en su mayoría de las veces, nos van a ayudar a describir a profundidad el problema de investigación que nosotros hemos definido. No solamente a describir, sino a explicar el por qué pasa, cuándo pasa, o qué dato hay, qué dato repite, o sea, un montón de características que son importantes. Esta lectura es interesante porque dice: no es raro escuchar una conversación como la siguiente entre dos pasantes que acaban de analizar los datos de su tesis o de su trabajo de investigación. Elena y Roberto. Elena dice: los datos no apoyan nuestras hipótesis. Ah, interesante. Los datos que han recolectado Elena y Roberto no tienen nada que ver con sus hipótesis que ellos han definido. Y Roberto le dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestra tesis no sirve. ¿Será que sirve la tesis? ¿Será que no sirve? ¿Qué creen? Los datos que ellos ya tienen no condicen ni están alineados a las hipótesis que ellos han definido. Roberto le dice a ella de que entonces la tesis no sirve. ¿Qué creen? ¿Sirve? ¿Por qué? Para que posibles investigadores no Comentan. esos valores. Ya. Todos los datos son válidos siempre y cuando haya una estructura bien hecha. Porque nada sirve decir de que sí sirven los datos aunque no condigan o no haya relación entre los datos recolectados y la hipótesis, cuando no hay un buen objetivo general estructurado, no hay buenos objetivos específicos. Los objetivos específicos están por un lado, los objetivos generales están por otro lado, el marco teórico está por otro lado. O sea, si hay una buena estructura y tal vez los resultados que tengamos no son respuestas a nuestra hipótesis, sirven, porque son datos. Pero si no hay una estructura bien hecha, bien construida, obviamente que no va a servir. Entonces, Elena dice que tendremos que hacer otra tesis. Y aquí viene la parte importante. Es decir, no siempre los datos apoyan las hipótesis. Es importante entender que el formular una hipótesis no asegura que vaya a comprobarse. Es por eso que tenemos varios tipos de hipótesis. Hipótesis nula, que ¿qué significa? Se puede negar o que es prácticamente la no comprobación de una suposición. ¿Verdad? Pero el que los datos no aporten evidencia en favor de las hipótesis planteadas de ningún modo significa que la investigación carezca de utilidad, ¿no? Entonces, si en algún momento ustedes se chocan con esta situación de que sus datos no les va a proporcionar una respuesta a las hipótesis, si ustedes saben que está bien estructurado, y en este caso lo voy a revisar eso, no hay ningún problema. Pero si es todo lo contrario, sí va a haber problemas porque va a ser un proyecto que realmente no sirve, porque no hay una buena estructura, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Se entiende hasta ahí? No se entiende. Bien, ahora vamos con las variables. Las variables van a ser características que puede tener un objeto o un sujeto. Vamos a entender entonces que una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Entonces, una variable va a significar las características. Variable viene de varias cosas, variabilidad, variable, varias cosas, ¿okay? Características, muchas características. Entonces, una variable
es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible a medirse. Entonces, las variables es un aspecto característico o propiedad de una realidad, hecho, o las variables son manifestaciones de la realidad. A través de ellas se puede conocer y medir la realidad, el hecho o el fenómeno. Ahora hay varios tipos de variables, para la redundancia. Las variables independientes, las variables dependientes, las variables intercurrentes o concurrentes. ¿Okay? Para ustedes, porque me caen bien, solamente vamos a estudiar estas dos primeras variables. Variables independientes y las variables dependientes. La variable independiente y dependiente, ¿a qué les hace el recuerdo que ya hemos hecho nosotros en clase? Hemos hecho la actividad. Eso. Árbol de problemas. El árbol de problemas era el problema central, las causas y el efecto. ¿Ven cómo todo se relaciona? Todo compasa. Nada, en una investigación nada puede quedar suelto. Nada queda en el limbo. Todo se une. Todo se interrelaciona. ¿Okay? Y bueno, a partir de estos tipos de variables vamos a poder clasificar las variables conforme la naturaleza de su medición. Habíamos visto tipos de investigación según el nivel de medición, según la naturaleza de sus variables, ¿se acuerdan? Según, ¿qué más era? Eran tres. Según la naturaleza de sus variables, según el nivel de medición de la información, el otro no recuerdo qué era, pero eran tres. ¿Okay? ¿Ah? Una confiabilidad. Algo para no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es que esa primera parte que hemos visto en tipos de investigación, la vamos a volver a ver aquí, pero con las variables. Porque vamos a clasificar las variables por la naturaleza de su medición. Y aquí vamos a entenderla. Vamos a entender de que los tipos de investigación, según la naturaleza de su medición, tenemos lo cualitativo, lo cuantitativo y lo cuantitativo. Entonces van a haber variables cualitativas y van a haber variables cuantitativas. ¿Okay? Las variables cualitativas son aquellas que solo pueden ser expresadas en términos cualitativos, en términos no numéricos y estableciendo categorías, niveles, jerarquías, como por ejemplo, lugar de residencia o el sexo. Son variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que no podemos medir con números, con estadística. ¿Por qué? Porque son cualitativas. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ¿verdad? Ya, en el examen igual, ojalá recuerden todo. Y tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellos valores del dominio de variación que son contadas o que son medidas. Estamos hablando de números, tasas, porcentajes, ¿qué más? Todo lo que tenga que ver o esté relacionado con números. ¿Okay? Ahora, ¿quién tiene un marcador por ahí? ¿Alguien tiene un marcador sector? ¿Alguien? Nadie ya tiene, ¿ok? Tenemos variables. Sí. Según la naturaleza. Tenemos las variables Independiente. independientes y las variables Dependiente. ¿Okay? Estas de aquí las vamos a conocer como tipos de variables. ¿Okay? Ahora tenemos las variables cualitativas y tenemos las variables cuantitativas. Estas las vamos a conocer como la clasificación de variables.
en el examen me preguntan, le voy a preguntar a un evento todavía. Así que, pilas. Las variables cuantitativas y las variables cualitativas son clasificación de variables. ¿Cómo se clasifican? Y las variables independientes y dependientes van a ser tipos de variables. ¿Ok? Perfecto. Dentro de las variables cualitativas van a haber, Expresa cualidad. vamos a decir, subtipos de variables, que van a haber las nominales y las ordinales. Y dentro de las variables cuantitativas van a haber las continuas y las discretas. Discreta. ¿No se entiende? Variable cualitativa, de la variable cualitativa van a nacer dos subtipos de variables, que es la variable nominal y la variable ordinal. De la variable cuantitativa van a nacer dos tipos también, que van a ser las continuas y las discretas. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué no se Sí. entiende? ¿Desde dónde? Con este ejemplo les voy a decir qué significa cada uno. Las variables nominales van a ser aquellas las cuales, antes que conceptualicemos, cuando hablemos de variables cualitativas, ya saben que no pueden tener un valor numérico. Tienen que comenzar entendiendo por ahí. Cuando son variables cualitativas, no tienen un valor numérico. ¿Ok? Pero sí pueden tener un orden. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver. Color de ojos. El ejemplo va a ser color de ojos. Verde. Verde, café, perfecto. Verde, café. ¿Será que se le puede dar un número a estas dos variables? O sea, que el verde signifique 2 y el café 5. No se puede hacer eso, ¿no es cierto? Ni tampoco se puede generar una jerarquía entre verde y café. No se puede generar, que no puede estar primero verde, y si está, ¿por qué está primero verde y no primero café? ¿No es cierto? Entonces, las variables nominales van a ser aquellas que no tienen una jerarquía y que tampoco tienen un dato numérico secuencial. Como por ejemplo el color de los ojos de cada uno de ustedes. Rojo, verde, azul, naranja, amarillo, lila, rosa. Entonces, lo mismo con el sexo. Hombre y mujer. Es un ejemplo de una variable cualitativa nominal, porque no existe jerarquía. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí, cuando se entiende o no se entiende. Bueno, y las variables cualitativas ordinales, ¿qué significa ordinales? Que tienen un orden. ¿Quién es el mejor alumno de aquí en la clase? ¿O la mejor alumna? Ya. Kenny, a ver. Bueno, él va a ocupar el primer lugar. ¿Quién va a ser el segundo mejor alumno de la clase? ¿Ah? Vamos a ver, Yarry va a ocupar el segundo lugar, o el segundo puesto. Entonces, no existe una numeración con el objetivo de cuantificar, sino meramente de generar un orden. Primer lugar,
segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar y así sucesivamente. ¿Se entiende o no se entiende? Ya. Bien. En la clase práctica vamos a hacer ejercicios sobre, ¿ok? Para fortalecer. Vamos con las variables cuantitativas, continuas y discretas. Doctor, y Como ejemplo de las variables cuantitativas, ordinales, ¿cuál era? ordinales las que tienen un orden. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto Ya. lugar. Tiene orden. Continuas, variables cuantitativas continuas, presten atención. Van a ser aquellas que tienen un valor o que no tienen un valor numérico. ¿Sí o no? Sí, porque estamos con la cuantitativa, ¿cierto? Por ejemplo, la velocidad de un auto. ¿Quién tiene auto aquí? ¿A cuántos kilómetros por hora venís vos de tu casa hasta aquí? Ha dicho algo que es importante. Depende. La velocidad que él imprime de su casa hasta aquí no va a ser fija. No va a ser 80. Del viaje de tu casa hasta aquí no va a ser solamente 80. Va a ser 10, 20, 30, 50, 55, 65. Continuo. Y lo continuo vamos a entender como infinito. ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Infinito. Y las variables cuantitativas discretas van a ser los números absolutos. Es decir, ¿quién tiene hijo aquí? Nadie. Un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos, 10 hijos. Van a ser números absolutos y van a significar, por ejemplo, una variable cuantitativa discreta. Discreto. ¿Cuántos autos tengo yo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que no es lo mismo con la velocidad que imprime su colega. Porque puede ser 10, 15, 12, 13, 14, 27, 20, pero es continuo. En cambio, lo discreto es fijo. Yo solo tengo un hijo, o solo tengo dos hijos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cuánto tiempo tarda Julio, no? ¿Cuánto tiempo tarda de tu casa aquí? ¿Ah? ¿Siempre una hora? Mentira, no siempre una hora. Pero vamos a suponer que sea una hora. Vamos a suponer que sea una hora. Comienza desde su casa con 0 y va aumentando. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 60 minutos. Hasta que llega a 0. Entonces continuo. En comparación del ejemplo de las variables cuantitativas discretas. En la clase práctica mañana vamos a hacer ejercicios sobre este tema. ¿Dudas? ¿Preguntas? He puesto una actividad en el Teams. Es para leer ahorita, para responder las preguntas ahora. Y se va a leer.